Hola, buenas tardes, profesor Asner. Ahora voy a contar lo que he aprendido del artículo de los problemas que amenazan a los estudiantes españoles. Al principio, el punto más importante del artículo es el paro que amenaza a los estudiantes españoles. En España, 1 de cada 4 estudiantes no tiene empleo. Y este problema causa mucha dificultad a los jóvenes españoles porque ellos tienen que quedarse en casa con sus padres. Ellos solamente gozan del ocio y no contribuyen a sus familias, y además no se pueden salir de la casa para tener una familia propia, y por eso ellos están esperando condiciones mejores en la economía. Por añadidura, hay una condición en España que se llama ni, porque hay muchos jóvenes en España, que ni trabajan ni estudian. Ellos no tienen la motivación del esfuerzo que sus padres tienen, y por eso ellos no se pueden obtener empleo a causa del paro, y luego ellos deciden, pues es mejor sencillamente gozar del tiempo libre y no estudiar en una universidad. Luego ellos no están mejorando sus condiciones. Además, hay un gran problema en España con el fracaso escolar, porque hay muchos estudiantes españoles que deciden, y este problema quepa con el problema de los nini. Hay muchos estudiantes que deciden no continuar sus estudios escolares después de la escuela secundaria, y ellos deciden no ir a la universidad, y este limita sus oportunidades para el resto de sus vidas. Por añadidura, en España hay un gran endeudamiento del país en general, y porque el país tiene que soportar a los viejos y además a los jóvenes cuando ellos deciden asistir a las universidades, porque las universidades en España son de más o menos gratis para los estudiantes, y por eso el país tiene una gran deuda a los otros países del mundo, magnificado porque tenía una crisis tan grande en España de endeudamiento, y este deuda amenaza a la seguridad continuando del país. Además, hay un problema en España con la sobrecualificación de los obreros. Hay muchos obreros en España, muchas personas que tienen licenciatura en las ciencias o las matemáticas o la medicina o la ley, pero no hay tantos empleos en España en estos sujetos, y por eso los estudiantes más inteligentes y sabias de España tienen que irse a un otro país para trabajar en su área de licenciatura, y esto representa un gran fuga de cerebro a España, porque el país está perdiendo sus mejores ciudadanos a los otros países donde hay trabajos. Gracias.